y gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de Fabla Salvaje, una obra muy importante de César Vallejo, donde utilizando un lenguaje único y distinto, el autor César Vallejo explora el sufrimiento del ser humano y también los problemas internos de sus personajes. En este reportaje vamos a ver cómo Vallejo muestra la transformación de Balta como una forma de demostrar su angustia. César Vallejo es uno de los escritores más destacados de la literatura latinoamericana por su poesía que profundiza la exploración del sufrimiento humano. Nacido en 1892 en Perú, Vallejo vivió en el contexto de pobreza y opresión, lo que hizo que influenciara en su visión literaria. Además de su poesía y una de sus obras que fueron Fabla Salvaje. Vallejo se ve reflejado en Balta, ya que ambos están atrapados en la tradición andina. Presenta el dilema de la identidad. La novela explora la lucha interna que tiene el protagonista, simbolizando el conflicto del individuo y en su entorno social. El protagonista Balta muestra alteraciones emocionales que están afectando en su entorno social, pero a la misma vez está afectando en su relación que tiene con su esposa Adelaida, donde la angustia y la inquietud se vuelven cada vez más notorios. En el programa de hoy tenemos el privilegio de poder contar con una experta en la salud mental, quien nos podrá ayudar a comprender un poquito más sobre el trastorno de la psicosis. Bienvenida, licenciada Violeta Benushka Botello Príncipe, quien es psicóloga clínica, más de 5 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de trastornos psicóticos. Además, la licenciada Violeta ha trabajado durante un buen tiempo en el ámbito clínico, quien es reconocida por su enfoque integral de cuidado de personas que tengan este trastorno que es la psicosis. Gracias, licenciada Violeta Benushka Botello Príncipe, por acompañarnos el día de hoy. Y es un gran honor tenerla con nosotros. Preguntas de acuerdo al ensayo sobre la psicosis de Balta en la novela Fabla Salvaje de César Vallejo. Para comenzar, ¿podría explicar qué es la psicosis y cuáles son sus características principales? Ok. Bueno, la psicosis es un trastorno mental, ¿no? Es una alteración grave donde se pierde el contacto con la realidad. Una de las características principales va a ser la alteración del pensamiento, ¿no? Que va a ser la alteración de las creencias, también alteración de la percepción, porque voy a empezar a tener ciertas características alteradas en la percepción, ya sea en la alucinación, en la ilusión, ya sea porque tengo una alteración del pensamiento auditivo, ¿no? De reconocimiento de la percepción auditiva, visual. Es un trastorno mental que puede ser degenerativo también, que va degradándose poco a poco, perdiendo las funciones ejecutivas de un proceso natural, ¿no? Estamos hablando de atención, concentración, memoria, percepción y lenguaje. Afecta el estado emocional, porque evidentemente cualquier psicosis va a estar acompañada de alteraciones emocionales, ya sea depresión, ansiedad, entre otras características emocionales, ¿no? No solamente es hablar de trastorno como psicosis, sino le llamamos comorbilidad porque va acompañada de otros trastornos asociados. Pregunta y es, ¿cómo las creencias supersticiosas de Balta afectan su forma de pensar y su relación con Adelaida, su esposa? Ya, alteración va a ser el pensamiento de desconfianza, ¿no? Es todos los ojos desconfiando de él mismo y de todas las situaciones que va a pasar. Afecta la relación porque empiezan a aparecer características de celos, ¿no? Si más no me equivoco. Y claro, y este sentido de pensamiento obsesivo, ¿no? Pensar de que de alguna manera este personaje está con otra persona incentiva a que tener una creencia, un pensamiento fijo de pensamientos automáticos negativos y genera pues violencia, ¿no? Lo saca fuera de foco, ¿no? Fuera de la realidad. Y entonces empieza a echarle la culpa de algo que realmente a ciencia cierta no es.
Es por eso que se vuelve un poco más brusco la forma de alteración va a ser el pensamiento de desconfianza, ¿no? Es todos los ojos desconfiando de él mismo y de todas las situaciones que va a pasar. Afecta la Refleja la relación. búsqueda de control en la vida de Balta a través de sus supersticiones. Ya. ¿De qué forma él podría generar el control, ¿no? Una de las cosas que definitivamente una persona con características psicóticas o esquizofrenia va a ser tener el control. O sea, no tiene el control de sus propios pensamientos. Ujú. No está lúcido, no está dentro de sus cabales, ¿no? No está dentro de la realidad. Por ese motivo es que no es que tenga un control, ¿no? Y las supersticiones afirmarían cosas que él supone, ¿no? Un pensamiento mágico, por así decirlo, un pensamiento adivino, adivino que eso está pasando, por eso eso me va a suceder y por eso sucede. Entonces, las supersticiones simplemente afirman su creencia, no real, que no está sucediendo porque no estaba pasando, y ahí también aparecen características ansiosas, pensar en el futuro de algo que está sucediendo, quiero salvar ese momento, pero en realidad nada de eso estaba pasando, entonces en realidad considero que no es que estaba teniendo el control, ¿no? No había un control. Sí, gracias. ¿De qué manera el encuentro de Balta con su reflejo simboliza su lucha interna y su deterioro mental? Ya. Em, a ver, el tema de la lucha interna, ¿no? ¿Cómo es que aparecen ideas entre lo real y lo aparente, ¿no? Ujú. Eh, lo daña de alguna manera en función emocional, porque hay momentos de escasa lucidez, creo que en el episodio donde se puede reflejar, ¿no? Donde se puede reflejar y empieza a darse cuenta que es el mismo, pero también hay característica de despersonalización porque piensa que él está detrás del mismo, ¿no? Y puede desconfiar de sí mismo, ¿no? Habla de él mismo también y qué importante es ver que es una lucha interna. ¿Tengo que creer en mí o ya dejo de creer en mí? Ahí vemos que ya salió fuera de la realidad nuevamente, ¿no? Y esa lucha interna, porque obviamente no creer en sí mismo como cualquier otra persona sin tener una alteración, eh, hace un deterioro emocional que aflora características emocionales como, por ejemplo, la depresión, ¿no? Que empieza a surgir. Buenos días con todos, hoy les hablaré sobre la pregunta 3 y 4. El control de Balta en su vida se refleja en cómo interactúa en su entorno y decisiones que toma. A través de sus experiencias y la situación que enfrenta, Balta intenta encontrar un equilibrio y una sensación de seguridad. La superficie puede simbolizar las diferentes capas de su vida, como sus relaciones, su trabajo o sus pasiones, donde busca establecer un sentido de orden. Esto sería la pregunta 3. ¿Cuál es la búsqueda de control de vida de Balta a través de sus supersticiones? Y por último, Balta se enfrenta a su reflejo, se ve obligado a confrontar no solo su apariencia extrema, sino también sus miedos, inseguridades y la realidad de su situación. Este encuentro puede representar un momento de autoconocimiento donde se da cuenta cómo sus decisiones y experiencias han afectado su estado mental. Esta sería la pregunta 4. ¿De qué manera el encuentro de Balta con su reflejo simboliza su lucha interna y su deterioro mental? Muchas gracias. En conclusión, la evolución de la psicosis de Balta Espinar en Fábula Salvaje de César Vallejo no solo refleja una lucha interna, sino que también simboliza el impacto de las creencias culturales y las presiones sociales en la mente. Vallejo demuestra cómo las circunstancias diarias y las creencias supersticiosas pueden provocar una crisis mental, haciendo que una persona pierda el contacto con la realidad. Además, la relación deteriorada entre Balta y su esposa Adelaida ilustra cómo la psicosis afecta no solo al individuo, sino a aquellos que lo rodean, arrastrándolos al sufrimiento emocional.
Por lo tanto, la novela subraya la importancia de la empatía y la comprensión hacia quienes enfrentan problemas de salud mental, destacando la necesidad de afrontar estos temas de manera abierta y compasiva en la sociedad. En resumen, Fábula Salvaje no solo es un análisis sobre la psicosis, sino también una reflexión sobre la complejidad de la mente y los efectos de la cultura y el entorno en el comportamiento individual. Finalmente, la relevancia de Vallejo al abordar temas como la salud mental y la desigualdad social, tal como lo propone el ODS 3, que es Salud y Bienestar, destaca la necesidad urgente de promover la comprensión y el apoyo en la sociedad para enfrentar estas problemáticas de manera eficaz.